Vamos a leer en la Biblia, todo lo que leamos va a estar en esta pantalla de aquí, así es que no te preocupes si no traes Biblia. Vamos a leer un libro que se llama Isaías, porque lo escribió un profeta que se llamaba Isaías. Y vamos a leer el capítulo 52, versículo 7, que dice así, dice este profeta: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Yo no sé si tú sepas o no, pero esta buena noticia sigue vigente hasta el día de hoy y lo podemos declarar sobre esta ciudad, y es que el Dios de Israel reina en esta ciudad. No reina la violencia, no reina el narcotráfico, no reina la corrupción. Aunque pareciera que eso quiere adueñarse de esta ciudad, la verdad que prevalece es que Dios sigue reinando sobre esta ciudad. Lo creas o no, haya dos amenes o tres, Dios sigue en control de Nicolás Romero. Amén. Y está hablando de los pies de este mensajero. Y la verdad es que los pies son la parte del cuerpo que quiero pensar que es la que menos cuidamos. Es más, las mujeres tienen cremas para las manos, para la cara, para cuando hace frío, para cuando hace calor. O sea, yo les decía en la mañana, yo con una crema todo, con la misma, o sea, no me complico, ¿verdad? Y los pies, yo no sé quién se atrevería el día de hoy a pasar aquí al frente y a mostrarnos sus pies, que pudiéramos acercarnos y verlos de cerca, quizá olerlos, darles la vuelta, a ver, poner la cámara, verlos en la pantalla y decir, wow, qué pies tan bonitos. ¿Quién dice yo tengo unos pies extraordinarios? Yo mis pies no me gustan porque para empezar son como patas de nopal así, o sea, enormes, son grandes, ¿verdad? Mis pulgares de mis pies empiezan así como hacia el frente y luego se inclinan hacia adentro cada uno a su lado. Luego tengo del otro lado, de los dedos chiquitos, tengo un callo en cada uno, formado por años y años de usar calzado y calcetas, ¿verdad? Entonces mis pies no me agradan mucho, no me sentiría cómodo enseñándolos. Pero tengo un amigo que está peor. Cuando yo vi sus pies, sentí que mis pies estaban hermosos. En una ocasión estábamos en una alberca y cuando él se quita sus zapatos y sus calcetas, Dios mío, eran unos pies tan chistosos porque, para empezar, creo que la mayoría de los pies, los dedos son un poquito gorditos, están juntos, ¿verdad? O sea, están juntitos, son cortos. Los de él eran dedos más largos de lo normal, eran flaquitos y estaban separados. Entonces era como ver otras manos en sus pies. Entonces cuando todos lo vimos fue así de, ¡ay, ya estoy para allá! No, ¿qué es eso? Tienes 4 manos. ¿Por qué estás caminando de manos? Feos, ¿verdad? Y ya no me hizo sentir tan mal sus pies, pero pensemos en el personaje que nos está hablando. Dice un mensajero. Hoy, el día de hoy, tú quieres enviar un mensaje al otro lado del mundo y lo puedes hacer con WhatsApp, con Messenger, con mensajes, y puedes comunicarte del otro lado del mundo en segundos literalmente. Pero en este tiempo, cuando se escribió esto, no había nada de eso, obviamente. Entonces, si tú querías mandar un mensaje a otro lugar, existían los mensajeros, y ellos llevaban las cartas y mandaban la información de un lugar a otro, y ellos se tardaban días en llegar de un lugar al otro, y no tenían zapatos como nosotros, no tenían tenis, ellos usaban sandalias, chanclas, ¿verdad? Y en aquel tiempo no había caminos pavimentados como ahora. Ellos tenían que ir a pie en el monte, en el desierto, ¿verdad? Yo no sé por dónde. Entonces imagínate un mensajero que lleva unos 3-4 días en llevar un mensaje a otro lado con sus sandalias en el desierto, en el monte, y llovió y hubo lodo y toda la mugre. Imagínate cómo llegan los pies de ese mensajero. ¿Quién diría, ay, déjame verlos, qué bonitos pies? Ay, pies de mensajero, ¿verdad? Seguramente llegaban sucios, malolientes, feos, calludos. Imagínate el callo que deberían tener esos pies que se dedicaban a ir y venir por los montes. Sin embargo, dice aquí que a pesar de lo sucios y desagradables que pudieran ser, si esos pies son de alguien que trae buenas noticias, esos pies son hermosos, dice, ¿verdad? Porque ¿a quién no nos gustan las buenas noticias?
Ahora voltéalo, ¿a quién le gustan las malas noticias? Hay malas noticias muy malas y hay malas noticias no tan graves. Voy a poner ejemplos de malas noticias no tan graves, pero que a mí me choca escuchar. Como por ejemplo, se acabó el gas. Ay. Y hasta parece que las esposas lo dicen así como en el momento menos indicado, en el momento donde más estrés te va a causar, como que te ven muy tranquilo y dicen, este anda muy relajado. No es justo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé. David, ¿qué pasó, amor? Se acabó el gas. ¿Verdad? Híjole, y a mí cuando mi esposa me dice se acabó el gas es como un golpe aquí en el hígado, ¿verdad? O ya gracias a... No, si todavía escucho eso a veces. Ya no hay pañales. La misma sensación, el mismo tono usa para decir que ya no hay pañales. O también una bien frecuente, yo no sé qué hace. Yo me estoy soltando porque no está en casa, está descansando, se siente mal. Yo creo por eso me siento libre de abrir mi corazón. Pero a veces no prende la camioneta. ¿Y por qué conmigo siempre prende? O sea, ¿qué le haces? ¿Verdad? Tienes algo, vete a hacer una limpia, yo no sé, siempre la descompones tú. Esta semana estábamos en Guadalajara, fuimos a unas conferencias y dejamos a mis hijos con mi suegra y el jueves nos habla en la noche, bien así, bien asustada, mala noticia, se cayó Jacob. Siempre es Jacob. Se cayó, estaban en el hospital, 3 puntadas aquí en la barbilla, ¿verdad? Malas noticias que no nos gustan, ¿verdad? Incluso yo odio tanto las malas noticias que cuando alguien llega y me dice, te tengo una buena y una mala. ¿Te ha pasado? Te tengo una buena y una mala. Yo digo la mala, primero dale. O sea, ya que pase rápido, es como las inyecciones, ya así rápido, que ni me entere, dímela qué pasó. Y ya con la buena, ya te alivianas. O sea, la mala es como que, el golpe, y luego la buena ya como que te deja más o menos, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Ahora, ¿qué tal las buenas noticias? Por ejemplo, una pareja de recién casados, llevan poquitos de casados y de repente ella le dice, estoy embarazada. Qué chido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue de mi primer, recién casados, por eso fue. Sí, no, ahorita ya, no, imagínate. Yo me acuerdo que cuando quedó embarazada de Santi, mi primer hijo, no, ella no me dijo así, estoy embarazada, sino que yo llegué a la casa un día y en la recámara, en la cama, había un pañalero así de bebé, ¿no? Y yo llegué y le dije, oye, ¿y ese de yo pensé que era de Javier o de ellos que ya tenían hijos? No, oye, ¿a quién se le olvidó? No, a nadie. Y luego, y hace su cara así como de coquetón. Luego, no. Me dice, sí, no. Sí, en serio, sí, ¿no? Entonces la abracé, la cargué, brincamos. Qué chidas noticias son esas, ¿no? O por ejemplo, que alguien te diga, me dieron el aumento. Qué chida noticia, ¿verdad? O dijo que sí, ¿verdad? Me dijo que sí, quién sabe, pero sí. Ahora, ¿qué hacemos normalmente cuando alguien nos da buenas noticias? ¿Qué hacemos con esa persona? Y lo abrazamos, o sea, a veces hasta es un extraño, es el gerente del banco que te dijo que te aprobaron el préstamo, tú ni lo conoces, pero lo abrazas, bailas con él, hay unos más locos, le das un beso en la mejilla, ¿verdad? O sea, porque las buenas noticias son chidas. Entonces no importa lo feo que esté el vato que te da la buena noticia, tú lo abrazas, ¿verdad? Porque te está trayendo una buena noticia. Ahora, yo no sé si tú estás enterado, pero en últimas semanas en nuestra ciudad ha sufrido un incremento de malas noticias. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? En Nicolás Romero en estas últimas semanas ha habido un auge, un crecimiento de malas noticias. No precisamente un incremento de violencia, sino un incremento de malas noticias. Porque aunque sean esas malas noticias no siempre son ciertas. Muchas veces son falsas. Pero, ¿por qué las malas noticias, aunque sean falsas, corren tan rápido? ¿Por qué las malas noticias son rápidas en difundirse y las buenas noticias no tanto? Hay 2 razones. La primera es porque las malas noticias venden. ¿Qué quiere decir que venden? Los noticieros, los periódicos, la radio, todos esos medios de comunicación que se dedican a dar noticias no lo hacen gratis. Joaquín López Dóriga no da noticias gratis, le pagan. Y para pagarle a Joaquín López Dóriga,
La televisora vende anuncios de publicidad. ¿Qué es eso? Muy fácil. Está Joaquín López Dóriga dando sus malas noticias generalmente, y después de unas 3, 4 malas noticias, sin darte cuenta, de repente sutilmente ya te metieron un anuncio de Coca-Cola. Pasa ese anuncio de Coca-Cola, viene en otra sección de 3, 4 malas noticias, y viene un anuncio de Sabritas. Ya se armó Coca-Cola, Sabritas, Pari. Y luego son bien inteligentes. A veces los anuncios los adaptan con la noticia. Por ejemplo, ponen una noticia de se reventó la llanta y el camión se fue al despeñadero, se murieron todos. Y luego viene el anuncio, llantas Pirelli, seguridad al volante. ¿Verdad? O sea, combinan eso porque vende. Ahora, entre más gente esté viendo la tele o esté leyendo el periódico o esté escuchando el programa de radio, entre más gente esté ahí, más caro venden el anuncio. No estamos hablando de cientos de pesos. No estamos hablando de miles de pesos. Estamos hablando de millones de pesos por 10, 15 o 30 segundos en la televisión. Son muy caros. Ahora, ahí está el secreto. Las malas noticias nos mantienen pegados a la televisión. Las malas noticias nos mantienen pegados ahí, y eso es lo que ellos quieren, porque eso les permite vender más cara su publicidad. Ahora, pregunta, ¿por qué no nos llaman la atención las noticias buenas, sino solamente nos llaman la atención las malas? Bueno, esa es la razón número 2. Porque vivimos en una cultura de chisme. Vivimos en una cultura del chisme. En México son chismosos. En México son morbosos. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué pasa cuando hay un accidente en la calle? Gente que jamás se sube al puente peatonal para cruzar, ahí los ves trepados para alcanzar a ver lo que pasó. O sea, en su vida se suben, se juegan la vida pasándose por abajo. Pero si hay un accidente, para ver mejor, se suben al puente. Y ahí están asomados toda la bola. Y otros ahí con el teléfono, para el escuadrón. ¿Verdad? Y los que no, los que van en carro, hacen una fila de tráfico, porque cuando pasan por el lugar se frenan. A ver qué ven. Y ya, alcanzan a ver algo y se van. Y llegan a casa. ¿Qué crees que vi, mi amor? Ahí en el puente se echaron un cristiano. No, pero hasta la sangre, ahí los sesos estaban tirados de rama. No. Y la esposa, ¿a poco? Y no le tomaste foto. O sea, somos bien, son bien morbosos, ¿a poco no? El mexicano es morboso y es chismoso. Por eso las malas noticias venden. Si no vendieran, no nos llenarían la televisión de malas noticias. Nos las llenarían de otra cosa. Pero como sí venden, como hay una cultura de chisme y todo el mundo está pegado ahí viendo esas malas noticias, pues se refuerza esta cultura del chisme. Romanos 1:28 nos da una fotografía con palabras de nuestra sociedad hoy en día. Esos versículos describen nuestra sociedad hoy en día. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Fíjate cómo describe a esta sociedad. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. O sea, los chismes están catalogados en la misma categoría que los homicidios. Para Dios los chismes están catalogados en la misma categoría que las perversiones. ¿Te das cuenta? Ay, no es para tanto, pues es un chismecillo. Pues entonces es un homidicillo, perversioncilla, peleilla, ¿no? No hay chismecillos, son chismes. Versículo 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión.
Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen y peor aún incitan a otros a que también las hagan. O sea, la Biblia cataloga el chisme como algo denigrante, algo muy malo que debemos evitar. No es cosa pequeña, no es algo minúsculo, no es algo sin importancia. Para Dios el chisme es una conducta muy, muy dañina para el ser humano y para la sociedad. Si tú reconoces esta noche que tus oídos sufren comezón por oír chismes, necesitas soltar esa cultura y abrazar la cultura del reino de Dios. Necesitas soltar eso que como mexicanos no nos debe de enorgullecer. Nos enorgullecen muchas cosas chidas de ser mexicanos, pero eso no. No debemos de ser chismosos, no debemos de tener comezón de oír chismes, de contar chismes, de cosas que ni siquiera nos constan, no estamos seguros de que ocurrieron. Y hablo de chismes por eso, porque muchas veces esas malas noticias que andamos publicando en Facebook, en WhatsApp, en realidad son chismes. En realidad no son ciertas. Y te voy a poner 3 ejemplos de 3 noticias que se hicieron virales en estas semanas en Nicolás Romero, que todo mundo anda muerto de miedo por estas noticias. Y todo mundo anda con que se incrementó la violencia y yo no sé, y son falsas, o al menos no ocurrieron aquí. Una de ellas, te las voy a mencionar con el nombre que aparecía en el video, en las redes. Uno se llamaba, a lo mejor tú los viste, dice, asalto a pasajeros en 1 minuto. Es en un camión, está la cámara de seguridad, se suben 3 muchachos, los 3 pagan su pasaje, se pasa uno al fondo, uno en medio y uno se queda más al frente. Como a los 30 segundos sacan de sus mochilas, sacan armas y empiezan a asaltar a todo el camión. Y eso se hizo viral diciendo que era aquí en Nicolás Romero, pero fue en Xochimilco. Eso ocurrió en Xochimilco. Hubo otro video viral aquí que se llama Niños Rata asaltando combi, así se llama. Entonces, misma historia, es una combi más pequeña, cámara de seguridad, se suben 2 adolescentes, 2 muy jovencitos y empiezan a asaltar a los de la combi. Todo el mundo creyendo que eso ocurrió aquí, eso ocurrió en Tecámac. Y la más grave para mi percepción, a través de WhatsApp se estuvo corriendo una cadena donde aseguraban que se encontraron 2 cuerpos de niños sin vida y sin órganos en Nicolás Romero. Eso es mentira. Eso no ha ocurrido en Nicolás Romero. Y ni siquiera, o sea, fue un chisme, fue una noticia que se corrió, ¿verdad? Entonces, esto que provocó que todo mundo se estresa, todo mundo se llena de miedo, se crea una histeria colectiva que llena de miedo y de temor a la población. Ahora, es cierto que Nicolás Romero enfrenta problemas. Es cierto que hay asaltos, es cierto que hay situaciones desafortunadas. Pero precisamente por eso, precisamente porque nuestro municipio enfrenta problemas y dificultades, la iglesia tiene que ser una voz de esperanza. La iglesia no puede sumarse a estar compartiendo malas noticias. Y mucho menos malas noticias falsas, chismes. ¿Me explico? Yo no entiendo que haya cristianos participando de esparcir rumores de malas noticias cuando fuimos llamados a anunciar buenas noticias. Lo leíamos al principio. Tú y yo estamos en el negocio de las buenas noticias, no de las malas. De malas noticias ya hay suficiente gente compartiendo. De malas noticias y chismes ya hay demasiados. Hace falta gente que le diga a los demás que hay esperanza, que no hay por qué tener miedo, que el Dios de Israel sigue reinando en esta ciudad. Por eso yo comencé diciéndote eso, porque si no lo tenemos presente, nos vamos a dejar llevar por cualquiera de estas malas noticias. Dice Isaías, lo leímos al principio, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Somos portadores de buenas noticias. Dejemos de compartir malas noticias. Nos encanta el amarillismo, pero somos de un reino que trae buenas noticias. ¿Cuál es el problema? Que si tú y yo propagamos malas noticias, le estamos haciendo el trabajo al enemigo.
¿Por qué? Porque esas malas noticias, que muchas veces son falsas, inundan de temor y de miedo a la gente. Entonces imagínate la iglesia compartiendo cosas que llenan de miedo cuando nuestro Dios dice no temas. La Biblia en la versión Reina Valera dice no tengas miedo 365 veces, una para cada día del año. Y nosotros diciéndole a la gente, cuídate, ya no salgas porque la cosa se está poniendo bien dura. No, es que ya la cosa va de mal en peor, yo no sé a dónde vamos a parar. Y Dios diciendo, no temas, no tengas miedo, hay esperanza. Y la iglesia perdida compartiendo información, muchas veces falsa. ¿Cuál es el problema? Que las malas noticias ponen nuestra atención en la maldad. Cuando tú compartes una mala noticia, aunque sea cierta, estás exaltando la maldad. Cuando tú compartes una mala noticia, estás resaltando la maldad, lo malo. Y dice la Biblia que debemos de pensar en lo bueno, no en lo malo. Entonces estamos trabajando para el lado equivocado. Esas noticias ponen nuestra atención en la maldad, en la oscuridad y nos distraen de aquel cuya luz resplandece sobre las tinieblas. Las malas noticias pretenden opacar al sol de justicia que es Jesús. Pero si la iglesia se levanta a proclamar buenas noticias, entonces la oscuridad podrá ser derrotada. Porque estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. Entonces, frase de la semana, bien sencilla, dísela al que tienes al lado. Eres portador de buenas noticias. Soy portador de buenas noticias. Demasiada gente ya que comparte malas noticias. Tú estás llamado a algo mejor. A proclamar esperanza y paz en medio de miedo y seguridad. Estás llamado a hablar de la única solución para esta ciudad, que no es un partido político, que no es un gobierno, se llama Jesús. Y yo siempre lo he dicho, esta ciudad tiene esperanza porque en esta ciudad hay iglesia de Jesús. Si esta ciudad tiene futuro es porque hay iglesia de Jesucristo en esta ciudad. Ahora, ¿por qué Satanás está tan empeñado en las malas noticias? Porque nos distraen de lo que realmente necesitamos hacer. Cuando tú como cristiano, como hijo de Dios, te enfocas en las malas noticias, ciertas o falsas, pierdes de vista lo que realmente es importante para nosotros hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Filipenses 4, versículo 4, 6 y 7. Vamos a leerlo y vamos a sacar de ahí 4 principios que debemos de obedecer. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Hace 15 días yo nos hablaba más o menos de esto, ¿te acuerdas? Estén siempre gozosos en todo tiempo. ¿Te acuerdas? Y llegamos a la conclusión de que si Dios es todo lo que necesito y Dios nunca me abandona, entonces voy a estar bien, ¿verdad? Nos está diciendo lo mismo. Llénense de alegría todo el tiempo. Versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Número 1, no te preocupes por nada. ¿Qué debemos de hacer? Dejar de estar compartiendo basura. Número 1, no te preocupes por nada. Porque esas noticias, aunque tú no las compartas, ya las viste. Y sean ciertas o no, pueden llenarte de miedo. Pueden robarte tu paz. Entonces Dios, no te lo estoy diciendo yo, Dios, tu Padre que cuida de ti es lo primero que te dice, no te preocupes por nada. ¿Cuántos saben que podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Él. Y si Él nos está diciendo no te preocupes por nada, pues no me voy a preocupar por nada. Oh, pero es que ya viste las noticias, lo que está pasando. No me voy a preocupar por nada. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero lo decíamos ahorita, si Dios es todo lo que necesitas y Dios nunca te abandona, no tienes de qué preocuparte. Entonces dice ese versículo, no se preocupen por nada, en cambio dice, oren por todo. Ora por todo. No te preocupes de nada,
ora por todo. Porque el miedo nos paraliza. La fe nos lleva a actuar. ¿Ok? Por un lado, si yo me enfoco en esa mala noticia y no hago lo que dice Dios de no preocuparme y orar, entonces el miedo me va a paralizar. Y me va a desviar la atención ¿de qué? De orar. ¿De orar por qué? Por todo. Entonces, en lugar de preocuparte y llenarte de miedo, ora. Un amén, dos amenes. En lugar de preocuparte y llenarte de miedo, ponte a orar. Esta reacción que tuviste es la misma que recibo cuando se me acerca un papá o una mamá y me dice: pastor, necesito un consejo, fíjese que mi hijo no obedece, está en rebeldía, descubrí que se está drogando, pero no me hace caso, no quiere cambiar, dígame qué hago. ¿Y sabes yo qué les digo? Ora por él. Y sus caras son así como de decepción, Yo creo que estaban esperando que yo les dijera: mira, consíguete una gallina, tráemela, y aquí le rajamos el cuello y con esa sangre te la bebes y le guardas un poquito. O sea, te aseguro que si les dijera eso, lo hacen. Te prometo que si yo les dijera: tráeme su oso de peluche con el que siempre duerme y unas agujas, y ahorita lo arreglo, te aseguro que me lo traen. Pero no les digas ponte a orar, porque sienten que es una decepción. Yo no sé si piensan que les decimos eso porque no sabemos qué decir. Y pues ora, no. La oración no es un premio de consolación. La oración es el arma más poderosa que tenemos para marcar una diferencia. Entonces, la próxima vez que yo o algún pastor, un líder te diga ponte a orar, no lo tomes como un consejo a la ligera. Es lo mejor que puedes hacer. Es la mejor manera de realmente poner un impacto en el reino de las tinieblas. El diablo le huye a los cristianos que oran. El diablo no le huye a los cristianos que levantan re bonito sus manos en la alabanza. El diablo no le huye a los que dicen amén, aleluya, que eso está chido, es bueno. El diablo le huye a los que en casa oran. A los que vienen a una voz el viernes. A eso les tiene miedo. A eso sí dicen: mejor ahí me hago un lado, porque sabe que ellos pueden marcar una diferencia. Entonces no tomes la oración como algo ligero. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Y sigue diciendo: una vez que oraste por todo, dice el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que puedas entender. Número 3, experimenta la paz de Dios. Yo sé que algunos de ustedes ya perdieron su paz. Yo sé que algunos de ustedes en estos días, con tanta noticia, algunos ya están llenos de temor. Y algunos ya están con miedo de salir a la calle. Y algunos ya no saben qué onda. Deja que su paz expulse todo temor. No vivas con miedo, vive con fe. A veces tenemos más fe en lo que el diablo puede hacernos que fe en lo que Dios puede protegernos. ¿Sabes? Hay cristianos que creen más en lo que el diablo les puede hacer que en lo que Dios los puede proteger. Y eso no es ¿cómo es posible? Tienes que confiar más en la protección de Dios que en los ataques que el diablo puede hacer a tu vida. Ahora, ¿sabes por qué hay gente que tiene dudas, que no está seguro de la protección de Dios? Porque es gente que anda caminando chueco. Es gente que anda con cosas ocultas, con cosas que no debe de haber. Pero cuando tú andas caminando con Dios, dice la Biblia que vives bajo la sombra de sus alas, en seguridad, protegido, cuidado. Ahora, estar bajo las alas de Dios no es estar secuestrado ahí en contra de tu voluntad. Estás ahí porque tú decidiste meterte bajo sus alas. ¿Cómo decido meterme bajo sus alas? Siendo obediente a Él. Ahora, esto no te lo digo para que te llenes de miedo y digas: híjole, es que ya me cargó el payaso. Ando mal, ando chueco. Bien fácil, enderézate. Corrige, pide perdón y corrige lo que tengas que corregir. Y automáticamente vas a estar bajo la sombra de sus alas. Seguro, protegido, sin miedo. Y no nada más tú, tu familia, tus bienes. Pero necesitamos estar nosotros bajo sus alas. Dice la Biblia que si cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Filipenses 4:8
Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Así digo yo también, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Muchas de estas noticias que vemos no son verdaderas. No pierdas tu tiempo en ellas. No pierdas tu tiempo pensando en ellas. Todo lo honorable. Yo te pregunto, ¿un asesinato es algo honorable? Deja de pensar en ello. Todo lo justo, un robo, un asalto, ¿es algo justo? Deja de pensar en ello. Todo lo puro, una violación, es algo puro. Deja de pensar en ello. Todo lo bello, todo lo admirable, concéntrense en cosas buenas. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Todo lo que el diablo hace ni es excelente ni es digno de alabanza. Pero a veces es en lo que más estamos pensando. En todo lo que el diablo anda haciendo. Ay, el diablo anda suelto. Si el diablo anda suelto, entonces suelta tu fe. Para que la cosa se equilibre. Deja de pensar en cosas negativas y comienza a pensar en cosas excelentes. Dentro de 8 días, mira, domingo de visión, Dios nos va a hablar de un panorama que tiene para esta iglesia, para esta ciudad. Va a haber mucho material que tú puedes agarrar y llenar tu mente, llenar tus pensamientos y estar pensando de aquí hasta enero del 2019 en cosas que valen la pena. Deja de pensar en asaltos y homicidios y todo. Ponte a visión del año que entra. Todo lo que vamos a alcanzar, todo lo que Dios va a hacer, en los niveles a los que Dios nos va a llevar, no solo como iglesia, como familia. Si le entramos, si sembramos en lo que Dios va a hacer, Dios nos va a prosperar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y en eso sí piensa. Concéntrate en cosas que valen la pena. No estés perdiendo el tiempo pensando en lo que el diablo está haciendo. ¿Sabes? Tú vas a pensar en aquello con lo que llenas tu corazón. Si te la pasas viendo El Escuadrón, si te la pasas viendo los noticieros amarillistas, las páginas de noticias de dudosa calidad, entonces vas a estar viviendo con miedo. ¿Sabes? Yo hace años, estaba haciendo la cuenta en la mañana, hace 9 años que no veo noticieros de la tele. Y desde hace 9 años vivo en un país mucho más tranquilo. Yo te lo recomiendo, deja de ver televisión, deja de ver noticias en la televisión. Ay, es que eso es aislarse del mundo en una burbuja. No. Si quiero consultar noticias, ¿sabes qué consulto? Periódicos extranjeros. Son más objetivos. No tienen tanta paja y tanto miedo como los de aquí. Y estoy informado y vivo en un país más tranquilo. ¿Por qué? Porque dejé de llenar mi corazón de toda esa basura. Sé que pasan cosas malas. Sé que vivimos en una ciudad complicada, pero sé que Dios es más grande que todo eso. Entonces de verdad te lo comparto. Deja de ver noticieros en la televisión. Deja de leer los periódicos, esos chafas de 3 pesos que traen viejas encueradas en la contraportada. No te va a dejar nada bueno ese periódico. Ni el Universal, compra El País de España, o compra el New York Times, o compra periódicos de afuera. Sí, te va a costar un poquito más, pero vas a cuidar tu corazón. Vas a guardar tu corazón de toda esa basura que nos quieren meter miedo, que el diablo quiere meternos miedo. Y al mismo tiempo llena tu corazón de todo lo que Dios, de los planes que Dios tiene para ti. Yo lleno mi corazón de cosas que vale la pena pensar. Su palabra. Entonces, ¿qué es lo que, resumiendo este mensaje, esta reflexión? Hay demasiada gente compartiendo malas noticias. Tú y yo somos llamados a proclamar buenas noticias, a hacer esperanza, a hacer luz, a decirle a la gente, mira, sí, a lo mejor la cosa parece estar complicada, pero Dios sigue reinando. Y mientras Dios siga reinando, el futuro de esta ciudad es bueno y es brillante. Tú no tienes que temer, ¿verdad? Y compartir, transmitir de esa paz a los que nos rodean. Que la gente que te rodea diga, este loco, ¿por qué vive tan tranquilo? Este loco, ¿por qué vive tan en paz? Y que tú le puedas compartir, es que puedo experimentar la paz de Dios porque no me preocupo de nada, pero eso sí, oro por todo. Vente, vamos a orar, ¿verdad? Y entonces impactar a la gente que nos rodea.
quiero que oremos, nos tomemos un tiempo para orar por nuestra ciudad y orar por dos situaciones a nivel nacional que esas sí son verdaderas y necesitamos orar. Pero antes de eso quiero comentarte algo que pasó esta semana. Hace unos meses, a través de la hermana Pilar, que es la encargada de intercesión y también es la encargada del INEA, precisamente en el INEA hubo la oportunidad de ir a dar algunas pláticas a los jóvenes, bueno, no son puros jóvenes, a las personas que están cursando sus estudios en el INEA. Pero, pues, te dicen, vengan a dar estas pláticas sobre sexualidad, sobre familia, esto, pero no mencionen la Biblia, no digan nada de Dios, o sea, entonces, pues, te amarran, ¿no? Es como, pues, entonces, ¿qué quieres que te diga? Si eso es lo que yo sé, ¿no? Pero fuimos, algún fruto debe haber quedado de eso. Pero ahora estas semanas, con toda esta ola de información y de noticias malas que el diablo promovió para meter miedo en la sociedad y desenfocarnos, pues resulta que ahora le hablan a Pilar y le dicen, ¿sabes que la situación está bien grave? Por favor, diles a los de la iglesia que vengan. Pero ahora nos han abierto las puertas no nomás en el INEA, sino en el Seguro Social, en casas de ancianos, incluso en la iglesia de San Pedro. Y la consigna es, hablen lo que quieran. Si quieren mencionar la Biblia, mencionen la Biblia. Si quieren hablar de Dios, hablen de Dios. Necesitamos que nos hablen de eso. Ahora, cuando mi esposa, porque eso se lo comentó Pilar a mi esposa por teléfono en la semana, cuando mi esposa me dice eso, yo recordé una oración que le hice a Dios y le hice pública, fue aquí, al final, si no me equivoco, del 3er capítulo de la serie Dios es bueno. Yo hice una oración y le dije, Dios, préstanos los oídos de esta ciudad. Así lo oré, dije, Señor, ahora que nos has revelado esto, que tenemos un mensaje que dar, préstanos los oídos de esta ciudad. Y ahora Dios abre estas puertas. Yo no sé cuántos vamos a alcanzar en estos días. Comenzamos el viernes y vamos a estar algunas semanas haciendo esto. Yo no sé cuántos logremos alcanzar ahí, pero yo sé que es el principio de algo que Dios tiene para nosotros. Para nosotros como iglesia y para esta ciudad. Entonces, ¿por qué te lo comparto? Porque Dios está al pendiente de nosotros. Dios no nos va a dejar, lo dice la Biblia, Él nunca te abandonará. Podemos confiar en Él. Entonces, vamos a orar por nuestra ciudad y también quiero comentarte, hay 2 iniciativas de ley.